Puedes dar un aplauso a Jesús. Le doy gracias al Señor por el privilegio que me concede de estar esta tarde con vosotros y deseo que la gracia de Jesús esté en vuestros corazones. Para mí es muy especial venir a Zamora, muy especial. La verdad es que estuve hace 24 años de pastor en este sector, en esta iglesia, y todavía guardamos gratos recuerdos. Y simplemente el veros, Dios ya me bendice. Os veo muy bien. Volvete al que tienes al lado y dile, hoy Dios te va a bendecir. Lo declaro. Y ahora vuélvete justo a esa persona y dile, hoy Dios te va a bendecir a pesar de cómo eres. Porque la esencia de la gracia es esa, que Dios no te bendice en base a las expectativas de lo que podrías llegar a ser y no eres. Dios te bendice a pesar de cómo eres. Te ama tanto Dios que te ama como eres. Pero te ama tanto Dios que no quiere que seas como eres. Ese es el proceso de la gracia. Y en esta tarde aceptamos y abrazamos su gracia. Estaba pensando ahí que podía compartir con vosotros. Recuerdo cuando estuve aquí con mis niños, ¿cómo pasa el tiempo? Parece que fue hace un año. Parece que fue hace un año. Ya lo cogeré. No lo habéis cogido. Pero ya lo cogeréis. Y le doy gracias al Señor por el privilegio de estar. ¿Cuántos habéis tenido? Dale más fino. Súbelo un poco, dale más fino. Ya por eso. Proverbios 4:23. Vamos a leer un verso. Fijaos qué verso dice las Escrituras. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Amén. Confirmamos su palabra con un fuerte amén. Amén. Los seres humanos, es verdad que somos complejos y complicados. Cada uno de nosotros procedemos de diferentes trasfondos y tenemos distintas personalidades. Pero con respecto a cómo Dios nos creó, realmente todos somos iguales. La Biblia nos dice que fuimos creados en una dicotomía, espíritu, alma y cuerpo. Yo sé que seguramente habrás leído la teología sistemática Berkhof, que dice que somos dos, que el espíritu y el alma son términos intercambiables y que somos espíritu, alma, cuerpo. Pero nosotros no creemos eso. Nosotros creemos que el ser humano somos espíritu, alma y cuerpo. Una unidad compuesta, indivisible. Estamos hablando de la parte interna. La primera, que yo sé que tú lo has preguntado, puedes hacer una breve música para entrar en contexto, para entender el texto. Yo sé que te has preguntado ¿qué es el espíritu? El espíritu es aquella parte que Dios concedió al ser humano que le permite tener contacto con Dios. Los animales fueron hechos almas vivientes, pero ellos no tienen la capacidad de tener comunión con Dios. Nosotros sí, porque tenemos un espíritu. El espíritu es o está compuesto de 3 habitaciones interconectadas. La primera es la capacidad de comunión. La capacidad de comunión que tiene el espíritu, para que lo entendamos bien, es la forma más sencilla que tengo de explicarlo, es una radio. La radio, cuando se sintoniza, podemos encontrar esas emisoras que tanto nos gustan, ¿verdad? Pero cuando no está sintonizada, lo único que encontramos es radiofrecuencias y ruido de fondo. Así es el espíritu humano. Algunos piensan o han llegado a creer que cuando dice la Biblia en Efesios 2 el espíritu está muerto, es como que hay un cadáver aquí espiritual de la persona que no tiene contacto con Dios.
te vengan ideas raras a la cabeza. Esas son formas de expresar las realidades eternas en lenguaje que nosotros podemos explicar. Cuando la Biblia dice que el espíritu está muerto, no significa que el incrédulo no tenga espíritu, lo tiene. Lo que pasa es como esa radio que no está sintonizada y lo único que sale es ruido de fondo. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros tenemos contacto con Dios, el Espíritu Santo conecta la sintonía, da el dial y nosotros podemos empezar a encontrar la frecuencia divina y le escuchamos. ¿A qué vais a decir? Amén. Muy bueno. Entonces es eso. Es esa radio que nos permite tener comunión recíproca con Dios. Segunda habitación del Espíritu. Y es la capacidad de intuición. La capacidad de intuición es la capacidad de saber algo sin haberlo visto o aprendido previamente. Es así como Dios aprende. Dios sabe todas las cosas con todas sus posibles variantes en un eterno ahora. El Señor jamás aprende. Pero cuando creó a Adán, le transmitió en su espíritu un poquito de esa cualidad divina. Por eso cuando Adán se despierta y ve a la mujer, supo, sin que nadie se lo dijera, que lo que estaba viendo era parte de su cuerpo, carne de su carne y hueso de su hueso. Por eso dijo, esta será llamada varona, porque del varón fue tomado. ¿Quién se lo explicó a Adán? Nadie. Simplemente al verlo, por medio de la capacidad de intuición de su espíritu, supo que lo que estaba viendo era parte de sí. ¿Podemos decir amén? Amén. Y después está en el espíritu la conciencia, que es un tribunal moral no sujeto a la voluntad del hombre, que recompensa al hombre cuando se porta bien o le aguijonea cuando nos portamos mal. ¿Y por qué digo que no está sujeto a la voluntad del hombre? Porque muchas veces nos hubiera gustado que la conciencia no nos acusara y a pesar de ello lo hace. La conciencia no está sujeta a la voluntad. Lo que pasa es que ejerce su trabajo desde el espíritu y cuando te portas bien, ¿qué hace? Te sientes bien tú. Y cuando te portas mal, te aguijonea y hace que te sientas mal. ¿Podemos decir amén? Amén. Esa es la labor del espíritu, tener contacto con Dios, la capacidad de conciencia y la capacidad de intuición. Después viene la siguiente pregunta, ¿qué es el alma? Nuestro alma es quiénes somos. La raza humana tenemos un espíritu, pero no somos un espíritu. El hombre es un alma que posee un cuerpo, porque tu yo está dentro de tu alma. ¿Lo entiendes, verdad? Nuestra alma también tiene 3 habitaciones intercomunicadas entre ellas: los pensamientos, los sentimientos y la voluntad. Y debido a todo esto, es el yo lo que da identidad a la persona. Tú no eres un cuerpo que contiene un alma, tú eres un alma que tiene un cuerpo y que contiene un espíritu. Y a esto hubiera dicho un fuerte amén. Amén. Y tercero, ¿qué es el cuerpo? El cuerpo es la parte exterior, es como la cáscara de la nuez. Por él somos conscientes del mundo y tenemos contacto con el mundo material. A diferencia de los ángeles y de Dios mismo, que tienen su yo en su ser espiritual, el hombre tiene su yo en el alma, ¿vale? Pero, ¿por qué? Porque los ángeles son seres del mundo espiritual, para que lo entendamos. Se mueven en otra dimensión diferente a la nuestra. Pero cuando Dios nos creó, hay una parte espiritual que es el espíritu y el alma, pero otra parte física. Y por medio del cuerpo, nuestro yo, el alma, interactúa con lo que nos rodea. Es a través de los sentidos físicos que el alma recoge la información de afuera y permite que se meta dentro. Lo que ves, lo que oyes, lo que gustas, lo que tocas. Y eso hace que lo que nos rodea, a través de los sentidos, entre en el alma. Y siendo analizada por esta, cambiamos de pensamientos, cambiamos de sentimientos y cambiamos de voluntad. En otras palabras, por eso el entorno nos influye, por lo que sentimos, por lo que percibimos a través del cuerpo.
Podemos decir un fuerte amén. Amén. Esto lo hemos entendido, ¿verdad? ¿Lo hemos entendido, sí o no? Amén. Vale, pues de forma muy sencilla hemos definido ya las tres partes del ser humano. Hay una pregunta obvia. ¿Por qué Dios nos hizo con un espíritu y un alma? ¿Por qué motivo? El propósito de Dios al crear a los seres humanos con un espíritu y un alma era para que lo recibiéramos en el espíritu y lo expresáramos a través del alma. En el libro de Lucas, la Biblia nos muestra las diferentes funciones del alma y el espíritu. En el Magnificat, que es el canto que ejerce María cuando empieza a alabar al Señor, en capítulo 1 del libro de Lucas, fijaos que dice María: mi alma magnifica al Señor y mi espíritu ha exultado a Dios mi Salvador. Mi alma magnifica y mi espíritu ha exultado en Dios mi Salvador. Magnificar significa agrandar o expresar algo oculto para que todos lo puedan ver. Y exultar significa mostrar gran alegría o satisfacción con mucha excitación. Y aquí vemos la línea doctrinal de cómo deberíamos de comportarnos en la vida espiritual. Primero, el espíritu de María exultó a Dios, que significa mostrar gran alegría o satisfacción. Y segundo, su alma magnificó al Señor, que significa agradar o expresar algo oculto para que todos lo puedan ver. La alabanza y la adoración se originó en su espíritu y se expresó a través de su alma. Su espíritu fue lleno del gozo de Dios y de su Salvador, y su alma lo manifestó magnificando, agrandando, expresando lo que Dios estaba haciendo en su interior. Ella vivía en el espíritu y era el espíritu el que dirigía su alma. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando tú preguntas a una persona de qué está compuesta el ser humano, normalmente te dice cuerpo, alma y espíritu. Pero el orden bíblico no es así. El orden bíblico es espíritu, alma y cuerpo. Dios se sienta en el trono de tu espíritu y produce gozo dentro de ti. Y ese gozo es tan grande que se expresa a través del alma y lo magnifica. Y entonces tú empiezas con tu cuerpo a adorar, a cantar y a alabar el nombre del Señor. Así el Espíritu Santo se sienta en el trono del Espíritu, se expresa a través del alma y el alma magnifica al Señor, agranda ese gozo que Él produce. Podemos decir, Padre, un fuerte amén. Amén. Y así se cumple el patrón bíblico. Tenemos contacto con Dios, con el Espíritu. El alma agranda y expresa ese contacto y ese gozo espiritual, y después con nuestros cuerpos, junto con el alma, es un instrumento que el Señor nos concede para adorarle y glorificarle. ¿Cuántos lo están entendiendo? Y dicen un fuerte amén. Amén. Vale. Y ahora, Raúl, esto que me has dicho, ¿para qué tiene que ver con lo que has leído? Muy sencillo. Yo sé que te estás preguntando una verdad. El ser humano es espíritu, es alma, es cuerpo, vale. ¿Qué es el corazón? Yo sé que te lo habrás preguntado muchas veces, pero vamos a ir a las Escrituras para que las Escrituras nos digan qué es en verdad el corazón. Así me gusta, que me apoyéis. ¿Queréis saberlo, sí o no? A ver. ¿Y a dónde tenemos que ir? A la Biblia. Mateo capítulo 9. Conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Pensar es una actividad de la mente, pero el Señor Jesús preguntó a los escribas por qué pensaban mal en los corazones. Esto muestra que la mente es parte del corazón. Amén. Amén. Ya tenemos una parte, la mente. Vuélvete al lado y dile, la mente. Hechos capítulo 11. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó
a todos los que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. La frase con propósito de corazón indica firmeza en hacer algo, lo cual es un ejercicio de la voluntad. Y en este versículo se está manifestando que la voluntad es parte del corazón. Segunda parte del corazón, la voluntad. Díselo lo que tienes al lado, la voluntad. Tercera parte, Juan 16. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Aquí gozarse está relacionado con la parte emotiva, con las emociones. Pero dice la Biblia que es el corazón quien se goza. Esto nos muestra que la tercera parte del corazón son las emociones. Vuélvete al que tienes al lado y dile, las emociones. Ya tenemos 3, falta una. Hebreos capítulo 10. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Tener los corazones purificados de mala conciencia indica que nuestra conciencia también es parte de nuestro corazón. Por lo tanto, el corazón es la cuarta parte, la conciencia es la cuarta parte de las 4 que intrínsecamente forman el corazón del hombre. Vuélvete al que tienes al lado y dile conciencia. Y ahora ya sabemos desde la perspectiva bíblica qué es lo que dice las Escrituras. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu mente. Guarda tus sentimientos, guarda tu voluntad, guarda tu conciencia, porque de ello mana la vida. Da un aplauso para el Señor. ¿Ya vamos entendiendo mejor el verso? Guarda tu mente, guarda tus sentimientos, guarda tu voluntad, guarda tu conciencia, porque de ello mana la vida. ¿Por qué la Biblia da tanta importancia al corazón? Porque según las Escrituras, estas 4 partes, 3 del alma y 1 del espíritu, es el centro y la puerta del ser humano. Tus pensamientos, tus sentimientos, tu voluntad y tu conciencia. Tener contacto con Dios es cuestión del espíritu, como he hablado antes, de la capacidad de comunión, de la radio. Pero cuando tú tienes contacto con Dios, ese contacto solo puede ser mantenido si está implicado el corazón. Si no, es un simple chispazo. ¿Me dejéis explicarlo un segundo? No sé si habéis visto estos coches del siglo XIX o XVIII, que para arrancarse se tenía que arrancar con una manivela. Significa que había una diferencia entre el motor de combustión y el motor de arranque. El motor de combustión se tenía que prender o encender con un motor de arranque, y este funcionaba ¿cómo? A manivela. Lo sabemos, ¿verdad? Lo hemos visto en películas. Ahora tú dices, no, eso ahora es diferente. Es lo mismo, porque tú tienes un motor de arranque, lo que pasa que es eléctrico y funciona ¿cómo? Con la llave. Está el motor de arranque que pone a disposición del usuario el motor de combustión. ¿Y qué pasa con esto? Que el motor de arranque es la capacidad que tiene el espíritu de tener contacto con Dios. Si tú no tuvieras o tuvieses capacidad de comunión, no podrías tener contacto con Dios. Pero ¿qué pasa? Que si ese motor de arranque funciona solo, ¿a dónde te lleva? ¿Dónde vas con el coche? A ningún lado. Es más, cuando tú inicias el arranque del coche, ¿hasta cuándo aprietas la llave? Hasta que arranca. ¿Y después qué haces? Sueltas. ¿Lo sueltas?
Porque tú no puedes pretender irte a Burgos, Zamora, con la llave así puesta arrancando. No funciona así. Tú lo inicias, se enciende y después tiras. Así es la función de la capacidad de comunión en el hombre y después cuando implicas el corazón. Si tú no implicas el corazón en lo que haces, das el chispazo, se prende la comunión con Dios y al poco tiempo eso ¿qué pasa? Se apaga. De ahí las vidas inconstantes, porque tienen capacidad de tener comunión con Dios, pero no implica el corazón en su vida cristiana. Es todo superficial. De ahí que vamos caminando delante del Señor a base de empujones, a base de sentimientos aleatorios y a base de insistencia de otros. Vente al culto, chacho. Hoy Dios te va a bendecir, pero cuando el pastor no te llama por teléfono, ¿qué pasa? Que no sabe de ti nada, porque no has implicado el corazón en lo que estás haciendo. Pero cuando tú tienes comunión e implica el corazón, es ese creyente que arranca el coche y después se pone de viaje. ¿A qué podemos semejar esto? Primero, para que lo entendamos, te viene un familiar o un amigo y te dice, chacho, déjame 1000 euros. Vaya cara que estoy poniendo cuando he dicho déjame 1000 euros. ¿Qué estás haciendo? ¿Se los dejarías? Está la cosa muy mal. Pero vamos a hacer que se los dejas. ¿Con qué cara se los dejas tú los 1000 euros? No se los dejas tú como muy convencido. No lo sientes mucho. Es más, chacho, no te arreglas con 300. Y eso a un familiar muy cercano. Dícese un hijo. Si mi hijo me pide 1000 euros, Quique, no lo veo de Dios. Voy a intentar a ver si puedo con 300 arreglarle el problema. ¿Y qué pasa? Que cuando alguien te pide dinero, se lo puedes llegar a dar en el ejercicio de tu conocimiento. Por ejemplo, que es tu amigo, que es tu familia, que es de hace muchos años, que está esa relación. Pero ¿qué pasa? No tienes muchas ganas de hacerlo. Y a la mínima, ¿qué haces? Chacho, mira, a ver, te tengo que ir a emplear. Devuélveme el dinero que te presté. ¿Por qué pasa eso? Porque no está implicado el corazón. Porque no hay un convencimiento pleno en lo que hiciste. Lo que hiciste, lo hiciste con alfileres. ¿Y qué pasa? Que cuando no está implicado el corazón en lo que haces, hay más carga de no que de sí. Puedes estar comprometido por la cercanía sanguínea, por la amistad de años, pero a la primera de cambio vuelves hacia atrás en la implicación de lo que hiciste. Así es la vida cristiana. Cuando en nosotros no hay una implicación del corazón, lo que hacemos es quedar bien. Es algo superficial, es algo temporal. Es por esto que el Señor siempre nos dice: dame, hijo mío, tu corazón, porque de él mana la vida. Sin compromiso del corazón no hay verdadero compromiso. Por eso hay tanta hipocresía en tantos textos, porque tus palabras dicen, las palabras las escuchas, pero no está implicado el corazón en lo que estamos diciendo. Necesitamos implicar el corazón. Mirad, hermanos, va una persona y dice que venga el niño David a cantarme. Ustedes saben la condición de Saúl. Estaba siendo atormentado por demonios y vio la posibilidad perfecta de aliviarse escuchando a este hombre de Dios adorar a Dios. Y dice la Biblia que David cantaba, los demonios se marchaban, Saúl se aliviaba y David se marchaba. Pero ¿qué pasaba cuando David se marchaba y dejaba de cantar? Que otra vez los demonios volvían, otra vez Saúl se atormentaba y otra vez tenía que llamar al niño para que cantara. Así hay muchos creyentes que están caminando en su vida espiritual a base de eventos. Vente al culto que viene el cantante fulano, vente al culto que viene el predicador fulano,
y vienen al culto, reciben la alabanza o la palabra, son aliviados, pero después salen y el problema es que vuelven a estar atormentados. ¿Y sabes por qué? Porque el problema no era que viniera alguien a cantar a Saúl, el problema era que Saúl no tenía una correcta relación con Dios y había rebelión en su vida. Y la solución no era que alguien cantara, la solución era que Saúl se arrepintiera, restableciera una comunión correcta con Dios. Y en el momento que la persona tiene una relación correcta con Dios, no hay demonio que te pueda tocar. Pero el problema es que Saúl no quería arrepentirse, porque el arrepentimiento implicaba dejar un lugar que le gustaba mucho, el trono. Dios lo había desechado, pero él quería mantener el status quo. Y claro, mantén el status quo, y los demonios se lo comían. Pues venga evento, venga invitación, venga culto especial, y de uno a otro vamos saltando, pero hermanos, esa no es la solución. La solución es basar nuestra vida implicando nuestro corazón para con Dios, pensamiento, sentimiento, intelecto y voluntad. ¿Podéis decir amén? Amén. Necesitamos implicar el corazón en lo que hacemos. Hace un tiempo me hicieron una pregunta y me dijeron, a ver, Raúl, ¿puede haber casas encantadas y endemoniadas? Es que hace poco vino un pastor y me hizo tirar figuritas, porque las figuritas pues había malos espíritus. Bueno, está la cosa mal. Si tienen que tirar figuritas. Bueno, ¿y tú qué dices, Raúl? Le dije, pues lo que os voy a decir ahora, que los ladrillos no tienen problemas demoníacos, ni las figuritas son poseídas por demonios. El problema de esa casa, si se manifiesta una mala presencia, no es una figurita, ni tampoco un ladrillo. El problema de esa casa es que quien mora en la casa tiene una incorrecta relación con Dios. Y claro, al tener una incorrecta relación con Dios, muchacho, noto mala presencia, mira qué mal estoy. Pero entonces, ¿qué tienes que hacer? Tira figurita, que no tienes las figuritas. El problema real no es ese. El problema real no son las figuritas ni los ladrillos. El problema real son las personas. Cuando esa persona se arrepiente y se pone de rodillas delante del Señor y clama que la presencia del Espíritu Santo descienda a su vida y la relación con Dios es restablecida, entonces donde antes se había mal espíritu, el Espíritu de Dios desciende a la casa, empieza a llenar ese lugar y la gloria de Dios se manifiesta. No es un problema de ladrillos, no es un problema de figuritas, es el problema que la persona no ha puesto su corazón a los pies de Jesús. Cuando ponemos el corazón a los pies de Jesús, entonces la casa está llena de su presencia, la casa está llena de bendición, la casa está llena de gloria. Porque ¿cómo va Satanás a llenar tu hogar si tú le perteneces a Jesús? No, hermano, la Biblia nos dice que el que está con nosotros es más fuerte que el que está allí fuera. Dale ese aplauso al Señor. Y ahora empezamos a entender la implicación o la importancia de implicar el corazón en lo que hacemos. Voluntad, sentimientos, mente y conciencia. Una unidad entregada a Jesús. Amén. ¿Por qué la Biblia da tanta importancia al corazón? Mirad lo que dice, hermanos, en Marcos 8. Les dice Jesús a los discípulos: guardaos de la levadura de los fariseos. Y ellos discutían entre sí diciendo: esto es porque no trajimos pan.
Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué discutís? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Todavía tenéis endurecido vuestro corazón? Y escuchad lo que dice: teniendo ojos, no veis; teniendo oídos, no oís, y no os acordáis. Aquí lo que está diciendo Jesús es muy importante. Está diciendo que el corazón de cualquier creyente puede endurecerse, incluso el de los cristianos fieles. Considerando esto, es fácil ver cómo un corazón que se está endureciendo puede adormecer la capacidad de una persona de percibir y de entender. Y no solo de eso, también de recordar. ¿Por qué? Porque cuando el corazón se endurece, tu mente empieza a olvidar las maravillas, las bendiciones, las misericordias que Dios ha hecho contigo y con tu casa. Y cuando el corazón se empieza a endurecer, viendo no vemos y oyendo no entendemos. ¿Por qué? Porque nuestro corazón se ha endurecido. ¿Y qué es lo que pasa? La persona no ve, no oye y no recuerda. Y se empieza a formar un bloque en el interior. Y cada vez le es más difícil al Espíritu Santo trabajar en ti. Yo sé que lo sabéis. Yo sé que lo sabéis. Hace años, mi papá tenía una enfermedad. Y Rubio, era una enfermedad crónica. ¿Y sabes qué pasa? Que empezó a tomar un medicamento que le dio el médico. Y al principio ese medicamento le vino fenomenal, porque aliviaba los síntomas de la enfermedad que tenía. Pero hay un problema, que cuando tú estás tomando un medicamento y lo alargas en el tiempo, tu cuerpo se acostumbra a los efectos del medicamento. Y llegaba el momento que el paciente tomaba la prescripción médica, pero no le hacía efecto. ¿Por qué? Porque el cuerpo resistía el efecto del medicamento. ¿Qué tenía que hacer? Muy sencillo: subir la dosis. ¿Lo estáis entendiendo, verdad? Subir la dosis para producir los mismos efectos. El problema no es el medicamento. El problema es que el cuerpo ha subido su capacidad de resistencia a esos efectos y se necesita, para que tenga la misma eficiencia, subir a mayor medicación. Cuando tú y yo nos endurecemos y nuestro corazón se vuelve duro, sé que el corazón endurecido no recuerda, pero recuerda un poco. ¿Cómo te sentías cuando empezabas a sentir a Jesús? Un corito, un coro y salías llorando. Una palabra y salías lleno. Un detalle que habías tenido con el hermano y le llamabas por teléfono a pedirle perdón. Pero ¿qué pasa? Que nos vamos endureciendo y nos vamos haciendo resistentes a la gracia de Dios que opera en nosotros. Y ahora venimos al culto y ¿qué tal? Bueno, aquí estamos. ¿Qué tal el culto? Bueno. ¿Qué tal las alabanzas? Bueno. Te hace una hermanica algo y somos capaces de estar durante meses sin hablar con esa hermana o hermano, pero escucha, tomando el pacto. Porque si dejo de tomar el pacto, el que está aquí detrás, que me vigila como un águila, me va a preguntar: Raúl, ¿por qué no tomas el pacto? Y entonces yo tengo dos opciones: o le cuento que tuve un problema con Rubio hace 3 meses y por eso no lo tomo, o miento y me invento una trola. No, pastor, que no me puedo levantar porque tengo una condropatía rotulana, grado 4 en la rodilla. Y chacho, cuando me siento en el culto, se me queda la pata dormida.
no puedo moverme. Y claro, mientras me quiero levantar, moverme, ya se acabó el parto, pastor. Lo que estoy contando es ciencia ficción. Esto no pasa. Y menos aquí. Que yo me tire tiempo sin tomar el pacto porque no hablo con una persona. Pero bueno, el pastor, que es un águila y me ve, dice, no, tú tuviste un problema con Rubio. O te reconcilias, Raulón, o te disciplino. Y ahora voy yo, pues pastor, me ha tocado el Señor. Rubio, un abrazo. Si hubiera abrazos hipócritas y mentirosos, ese sería medalla de oro en las Olimpiadas. Hermano, Dios te bendiga. Ay, el pastor que juzga lo que ve, al verme que le he abrazado, pues nada, ya está, toma el pacto. Ay. Pero con qué sabiduría le evito. Le hablo, pero con qué superficialidad. Voy a salir y si veo que me lo encuentro de frente y le tengo que saludar, me pongo a hablar con un hermano que casi nunca hablo. Hombre, fulano, ¿qué haces? ¿De dónde vienes? Para ver si se abre un hueco y puedo escapar entre unos y otros. Pero ¿cómo puede ser eso? Porque el corazón se ha endurecido. Porque ya no soy el mismo que era. Los años han producido callo en mi corazón. Y viendo, no veo. Y oyendo, no entiendo. Y no recuerdo la gracia y la misericordia de Dios en mi vida y en mi casa. ¿Me dejáis contar una verdad? Sí. Estoy predicando en una iglesia. Y conforme estoy predicando, veo que hay uno rubio roncando en el culto. Y dije, gloria a Dios. Ah, gloria a Dios. Mi mensaje tiene poder para amansar a los fieles. Tengo que tomármelo así. Y estaba de tal manera que hacía como ronquido. Y así estuvo de 1 hora 45 minutos. Ahora yo lo digo, la gozó. Porque mira, a ver, una siesta de 45 minutos, la gozó. Termina el culto y el hermano me saluda y yo, Dios te bendiga. Y cuando me ha saludado el hermano que se ha dormido, me viene otro hermano bebiéndose las lágrimas. Pero escuchad, bebiéndose las lágrimas, así, se las bebía. Me viene, me da un abrazo y me dice, Raúl, hoy Dios me ha cambiado la mente y el corazón a través de esta palabra. Y hubo un choque muy fuerte en mí. Mismo mensaje, mismo culto, mismo predicador. Uno roncando y otro llorando. ¿Cómo puede ser? Esto es el problema. El problema no es que no esté Dios. El problema no es que Dios no administre. Es que tu corazón se ha endurecido y solamente necesitas una doble porción de medicación para producir los mismos efectos. Necesitamos que el Espíritu Santo lige nuestro corazón para hacernos sensibles. Amén. ¿Cuántos lo están entendiendo? Levantan su mano y dicen para un fuerte amén. Amén. ¿Por qué se endurece un corazón? Hay dos motivos. ¿Me dejáis? Yo estoy disfrutando con vosotros. Puede haber más, pero yo voy a hablar de dos. Primer motivo, porque has sufrido mucho. El sufrimiento tiene como consecuencia el endurecimiento del corazón. Yo sé que aquí hay personas que han sufrido mucho y que están sufriendo mucho.
Y ahora tú me puedes decir, ¿y cómo lo sabes? ¿Eres profeta? No, no soy profeta, pero hay mucha gente. Y siempre, en reuniones así, hay gente que sufre mucho. Bueno, ¿y qué han sufrido? El problema del mal en el universo es una de las discusiones más profundas y más inexplicables en la teología bíblica. Nosotros enseñamos como base de doctrina, primero, que Dios es omnipotente. Esto significa que todo lo puede. Y segundo, nosotros enseñamos que Dios es la fuente y el origen de todo el bien. Que Dios es bueno. Pero cuando vemos los estragos del mal en el mundo, nos surgen dos problemas. Primero, ¿por qué un Dios infinitamente bueno e infinitamente poderoso permite que la gente sufra? Tú eres papá, tienes 2 hijos y tienes los medios y las capacidades para evitar que tus hijos sufran. Pero la realidad es que tus hijos están sufriendo mucho. ¿Por qué motivo? Y los teólogos, algunos de ellos, han llegado a decir: el único motivo por el cual el mal está imperando en este mundo y está haciendo estragos es porque Dios no es todopoderoso. En otras palabras, no tiene el suficiente poder para impedir el mal. Y aunque tiene corazón de padre, y aunque quiere evitar el sufrimiento, no puede. ¿Es eso bíblico? No es bíblico. Segunda explicación. Dios es todopoderoso, pero es un Dios ausente. No se interesa por ti, no se preocupa por ti, no se fija en ti y está ausente de ti. Por eso, aunque puede evitar el mal, como no le importa su pimiento, estás pasando lo que estás pasando. ¿Es eso bíblico? La Biblia dice que Dios puede todo y que te amó tanto que dio a su Hijo en la cruz por ti. Entonces, si me ama y puede cambiar las situaciones de dolor que estoy viviendo, ¿por qué permite Dios que yo sufra? Y esa pregunta que te haces en medio del dolor produce endurecimiento de corazón. Y no estamos aquí hablando de que te quieres comprar para la boda de tu prima un traje que te vale 1000 euros y no te llega. Porque eso no es dolor, eso no es sufrimiento, eso no es aflicción, eso no es nada. Estamos hablando de por qué Dios permite que este familiar que tanto amo no esté conmigo. ¿Por qué Dios permite una enfermedad incapacitante y el Dios que sana, todopoderoso y todo amoroso, no vienen los ancianos, como dice Santiago, oran por el enfermo y Dios no sana? Y eso produce controversia. ¿Y eso qué produce? Endurecimiento. No soy profeta, pero aquí hay personas que tienen una raíz de amargura contra Dios. Claro, no lo expresan con sus labios, pero la tienen aquí guardada. Yo lo hablo porque no sé si os habéis dado cuenta. La pandemia cambió nuestra teología.
No sé si os habéis dado cuenta, pero yo creo que muchos de vosotros sí os habéis dado cuenta. La pandemia cambió la teología que teníamos. Teníamos una teología triunfalista que es hija conceptual del falso evangelio de la prosperidad. Y tú escuchabas, y al cabo del mes no era extraño escuchar muchos mensajes con esta línea: Dios te va a sanar, Dios va a solucionar tus problemas, Cristo es la solución de lo que estás viviendo, Dios te saca del foso de los leones, Él te va a sacar del horno de fuego, al final todo va a salir bien. Al cabo del mes, ¿cuántos mensajes así escuchábamos? Dios está contigo, Dios te va a bendecir, no te preocupes. ¿Y qué pasa? Que de repente viene una pandemia y el 90% de la población del mundial es confinada. Días antes hemos invitado a uno y nos ha dado 50 profecías, y de las 50 profecías ni una que avisara al pueblo de Dios que venía una pandemia a escala mundial. Y resulta que los nuestros murieron solos en un hospital. Y resulta que los nuestros no pudimos ir ni al entierro. Y resulta que me habían predicado este evangelio triunfalista, y cuando vino esta situación no sabíamos hacia dónde ir. Tanto es así que me colmaban a preguntas por las redes sociales: Raúl, estamos en tiempo de dolores. ¿Significa esto, tiempo de dolores, en la mitad de la tribulación? ¿Lo estás entendiendo? Dejemos de creer en el rapto pretribulacional. Y la gente, para explicar la situación, empezó a creer y a decir que estábamos en el primer tercio o en la primera mitad de la tribulación. Porque no hay explicación. Lo que estamos viviendo, no hay explicación teológica. ¿Y sabes qué nos demandaban? Mensajes escatológicos. Danos explicaciones si estamos viendo principios de dolores. Porque vuelvo a decir, los principios de dolores es estar ya en la primera parte de la tribulación, los 3 primeros años y medio. Y pasemos de ser una misión pretribulacional, que nos vamos antes de la tribulación, a ser una misión donde el rapto ocurre a la mitad de la tribulación. Por eso escuchabas todos los días, los primeros meses, 50.000 mensajes de escatología para decir que no estamos en la tribulación, que la iglesia no pasa la tribulación. Amén. Que nos vamos antes. Amén. ¿Y por qué eso? Porque no teníamos una explicación teológica para tanto dolor. Y yo no tengo una explicación teológica para decirte por qué Dios permite enfermedades incapacitantes a personas a las cuales amo mucho. Y yo no puedo explicarte teológicamente por qué no se cumple Santiago capítulo 5 de traer a los enfermos a la iglesia y que oren los ancianos y Dios no les sane. Y yo no tengo explicación teológica para decirte por qué estás pasando tantas penurias económicas hasta el punto que quizá te llegaron a desahuciar del piso. Pero no dice la Biblia esto, Raúl. ¿Por qué lo permite? No lo sé. Y al no tener una respuesta, tu corazón se endurece. Y llegas a atribuir despropósito a Dios. Te voy a decir algo, hermanos. Es tan importante el tema que estoy hablando que Dios ha dedicado todo un libro a este tema. Y es el libro de Job.
Y en el libro de Job, Raúl, Dios explica el porqué del sufrimiento. No lo explica. No da ninguna respuesta. Pero sí hay alivio. Cuando dice la Biblia que estaba Job sentado en un montón de cenizas, rascándose con una teja, y le pedía a Dios explicaciones de por qué estaba pasando lo que pasaba. Y pueden leerlo, capítulo 38 de Job. Y descendió Dios en un torbellino, porque ya que Job no tenía la capacidad de elevarse a la altura donde Dios estaba, Dios bajó a donde estaba sentado. Y escuchar, durante 4 capítulos le confronta a Dios a Job. ¿Y le dijo el por qué? No le dio la explicación del por qué estaba sufriendo. Solamente Dios le confortó el alma. Y en el capítulo 42 dice Job: dije cosas que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Por lo tanto, me arrepiento y me aborrezco en polvo y en ceniza. Tú no necesitas el porqué de Dios, necesitas su presencia. Porque somos muy dados a eso. Raúl, dame una explicación bíblica a esta, que no lo hay, que es un misterio que Dios guarda en su corazón. Mirad, hemos explicado la muerte de Esteban desde una perspectiva bíblica. La sabéis, ¿verdad? Yo sé que la sabéis todos. ¿Por qué Dios permitió la muerte de Esteban? Y tú me vas a decir, la permitió, hermano, porque ponemos esta voz cuando explicamos la Biblia. La permitió porque los cristianos estaban muy cómodos en Jerusalén. Y al estar tan cómodos, permitió la muerte de Esteban, para que, por causa de su muerte, se esparcieron, predicaron el Evangelio y se salvaron muchas almas. Oh, chacho, una explicación fenomenal. Dame la mano, Dios te bendiga. Eres muy fiel. Claro. ¿Y a qué mola esa explicación? ¿A qué es buena? ¿A qué es con contenido bíblico? Esa explicación te vale si Esteban no es tu hijo, si no es tu hermano, si no es tu marido, si no es tu padre. Porque si es tu papá, o tu hijo, o tu hermano, esa explicación no te sirve para nada. Porque la pregunta subsiguiente es, si Dios es tan sabio y tan poderoso, ¿no había otra forma de que sus hijos salieran y predicaran? ¿Se tiene que morir mi hijo? ¿Tiene que morir mi marido? Las explicaciones que quieras dar no valen. Solamente cuando Dios te abraza y derrite el hielo del corazón y el endurecimiento, el hombre puede someterse a Dios y decir estas palabras: no hay otra forma, no hay otra manera, pero pasa de mí esta copa sin que la beba, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Termino con esto. Hay otra forma, otro motivo por el cual el corazón se endurece. Ya voy a terminar. ¿Y sabes cuál es? Por el pecado. El pecado endurece el corazón. El pecado hace que el corazón se endurezca, especialmente el pecado continuo y no arrepentido. Uno de los graves problemas que arrastramos conceptuales es que nos creemos que somos buenos. Yo soy bueno. De tal forma te crees que eres bueno, y me creo que soy bueno, que
cuando la palabra viene y te pega duro, tú aplaudes. Y yo. Y esto es una incongruencia. ¿Me explico el porqué? Así me gusta, que me animéis. ¿Lo explico o no? La palabra produce gozo y alegría en el corazón. Pero os voy a poner un ejemplo muy sencillo. Se sube el pastor y empieza a decir: Raúl, no engordes más. Me está dando, Rubio. Y la palabra viene y me da: Raúl, te va a salir azúcar, te va a salir tensión, te va a salir triglicéridos, vas a estar peor de las rodillas. No comas más. Y yo en el culto así. ¡Sí! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Y tú dices: esto me huele sospechoso. ¿Por qué? Alguien dijo que cuando alguien sonríe y cuando algo va mal es porque ya ha pensado a quién echarle la culpa. Algo se ha estropeado y tú te ríes de que ya estás pensando. ¿Sabes por qué aplaudo? Me pongo yo. Porque yo ya estoy pensando ¿para quién es esa palabra? Rubio, esa palabra es para ti. Aleluya. Es más, cuando viene la palabra dando, tú dices: sí, amén. Eso es para fulana. ¿Te acuerdas en el 2012 lo que me dijo? ¿Te acuerdas? 2012, estamos a 2024. 2012, toma, castigo de Dios. Y ya digo: Dios no se queda con nada de nadie. 12 años después, Dios no se queda con nada de nadie. ¿Por qué? Porque cuando te predica la palabra y te aprieta las tuercas, echas la culpa, la palabra es para otro. Porque yo soy muy bueno. ¿Es pecado murmurar? Yo no murmuro. Yo informo. ¿Cómo cambiamos las etiquetas? Pero dejamos que haya lejía en la botella. El continente no ha cambiado. La etiqueta sí. Pon la terminología que quieras. Somos humanos. No te imaginas lo malo que somos. La Biblia nos dice que el pensamiento del hombre siempre es hacia el mal. El alma aprende, mirad, el alma no envejece. No envejece el alma. Jamás. Lo que envejece es el cuerpo. El alma va aprendiendo de las experiencias y vivencias. Con los años sabes más, ves más, entiendes más y eres más malo. Cuantos más años pasan, más malo eres. Más mala idea hay aquí dentro. ¿Quién ha conducido un coche con la dirección desequilibrada? Yo pienso que todos. Y ahora dices tú: ¿cómo puedes conducir un coche que cuando sueltas el volante se va a la cuneta? Yo tenía un Renault 14 que estaba poseído. Ibas conduciendo, soltabas el volante y hacía el coche. Así es el corazón del hombre. Siempre inclinado ¿a dónde? Al mal. Entonces, ¿cómo puedes conducir un coche así? Para eso vino el Espíritu Santo a morar en tu corazón. Estábamos en el fango del pecado, porque el bien que quiero hacer no lo hago, y el mal que no quiero hacer, eso hago. Hay una ley en los miembros, y es una inclinación pecaminosa que siempre nos lleva a lo malo. Por eso dijo Jesús: os conviene, traducido, es mejor para vosotros que me marche, porque si no me voy, no vendrá otro que es como yo, el Consolador, la persona del Espíritu Santo. Porque Jesús, mientras estuvo en la tierra, era Emmanuel, Dios con nosotros. Pero cuando vino el Espíritu, ya no era Dios con nosotros, era Dios en nosotros y Dios a través de nosotros.
esas tendencias pecaminosas del corazón solamente pueden superarse de una forma. Cuando el coche por natura se va a la cuneta, el conductor con el volante ejerce una fuerza en sentido contrario a donde el coche por natura va. El coche va a la cuneta, el conductor dirige a la izquierda y el coche va recto. Así es la persona del Espíritu Santo. Cuando vino a morar en el corazón, me dijo a mí: quítate tú del volante de tu vida, porque tú no puedes llevar tu vida como tú quieras. Mi naturaleza pecaminosa me lleva al pecado, pero el Espíritu Santo ejerce una fuerza, un poder, una dirección en sentido opuesto a donde por natura voy. Y mientras yo voy a la cuneta, Él tira para la izquierda y mi vida es recta. La influencia del Espíritu cierra las puertas de la carne. Amén. Y produce virtudes de Él. Termino con esto. Sé que ya. No puedes dejar de vigilar tu carne. Muy bien. No puedes confiar en ti mismo. Muy bien. La carne, la naturaleza pecaminosa, es una fuerza interior compulsiva que nos lleva al mal. No puedes domarla. No puedes reformarla. No puedes mejorarla. Es una bestia que está dentro de ti, siempre. Pero como tú te crees y yo, que somos buenos, por eso creemos que podemos estar sin dejar de orar. Como creemos que somos buenos, creemos que podemos estar sin leer su palabra. Como creo que soy bueno, creo que puedo estar sin congregarme en la iglesia. ¿Y qué es lo que pasa? Pues te voy a decir lo que pasa. Que tu carne te come. Porque tu carne es más fuerte que tus principios y que tu moralidad. No puedes bajar la guardia nunca. ¿Me dejáis y termino ya? Ya termino, mira. Imagínate que Dios te ha sacado o te sacó del alcohol, a otros de las drogas, a otros de la ludopatía. No os preocupéis por los niños, miradme a mí. Y ahora Dios me ha sacado del alcohol. Pero tengo unos primos que son flamencos. Y cuando digo flamenco no se refiere al ave acuática, un flamenco, sino al flamenco flamencólogo. Y ahora me viene el primo y me dice: Raúl, es de Eurocopa, va a jugar España, vamos a comer una hamburguesa. Y digo yo: ja, qué mal va a ir comer una hamburguesa. Pues voy con mis primos. Y conforme está así, mete un gol España. Y me dice un primo: toma una cerveza fresquita. Y digo yo: gloria a Dios, ha metido España un gol. Y me tomo la cerveza. Pero resulta que mete otro gol España. Y dice: toma, primo, otra cerveza. Pues gloria a Dios, dame otra cerveza. Y cuando termino, voy a casa a gatas y llamo a mi mujer de usted. Y ahora dices tú: ¿y cómo ha podido ser eso? Porque el mal nunca duerme. Si Dios te sacó de ahí,
Tú no puedes ir con tus primos flamencólogos a tomar una cerveza. Muy bien. Pero que yo voy a ver un partido y a comer una hamburguesa. Ya. Pero no. Si Dios te sacó de la ludopatía, tú no puedes coger los 20 o 50 céntimos que te sobran del café con leche por la mañana y echarlo a la máquina. Porque el lobo que tenemos aquí es más fuerte que tus principios, que tu moralidad, que tu familia. Voy más allá, que el amor a la mujer, que el amor a los hijos. Es que no lo estamos viendo. Cómo el pecado está destruyendo los hogares, está rompiendo los matrimonios, está separando a los hijos. ¿Cómo puede ser esto? Porque hay una bestia que está aquí dentro y no podemos descuidar continuamente el vigilar y apartarnos del mal. Cuando Dios dijo Jesús en la oración al Padre, no permitas que entre en la tentación. ¿Os acordáis en el Padre Nuestro? Sí. Esta frase no está bien traducida, porque Dios no tienta a nadie, ni es tentado por el mal. Cuando alguno es tentado, que no diga que es tentado de parte de Dios. Cada uno es tentado según su propia concupiscencia, que es atraído y seducido, y eso da luz al pecado. Y el pecado, siendo consumado, da luz la muerte. Entonces, no nos metas en la tentación, está mal traducido. La traducción correcta sería: no permitas que nos coloquemos en lugares donde podemos ser tentados. Muy bien. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Repítelo! No permitas que nos coloquemos en lugares donde podemos ser tentados. Por eso dijo Jesús: velar y orar para no entrar en tentación. Porque la primera victoria de la tentación contra el pecado es evitar circunstancias, lugares y situaciones que cuando te ves dentro, después no puedes con ellas. ¡Huye! Como entiendo que soy muy malo y que mi corazón se endurece, si me coloco por voluntad propia en una situación donde mi carne puede superar mi situación, no estoy siendo sabio. Muy bien. Eutico, ¿sabe por qué se murió? ¿Porque Pablo fue un secas? No, porque se sentó a escuchar a un secas En un árbol. en el alféizar de una ventana de un tercer piso. Claro. Si Eutico se duerme en el suelo, se echa un sueño como el que he dicho antes, del que se durmió escuchándome predicar. Se duerme y no pasa nada. Pero es que, hijo, estaba en un tercer piso en la ventana. Y hay lugares donde no te puedes dormir. Muy bien. ¿Para qué vas a decir a mí? Cayó y cuando fueron estaba muerto. ¿De quién fue la culpa? De él. Hombre, si tienes sueño, búscate un huequín donde te puedas echar un sueño, porque es mejor dormirte en el culto que estar despierto y fuera. No te coloques en ventanas a 3 pisos de altura, que un aire puede hacer que caiga. ¿Y sabes por qué? Porque somos muy malos. Hay alguna cosa más, pero ya soy válido. Que Dios nos bendiga mucho. Que se abrace. Aleluya. Cierra tus ojos, que vamos a